Esta semana el 3 en 1 viene con todo. Vamos a contarles cómo el Sol de Maracaibo se ha convertido en una alternativa para resistir el racionamiento eléctrico al que han sido sometidos los zulianos desde hace muchísimos años. Luego les comentaremos sobre el endeudamiento en el que deben caer los transportistas en Venezuela para poder seguir rodando y prestándole el servicio a la comunidad. Y por último, vamos a analizar con expertos en el tema de la vacunación infantil el por qué el prototipo cubano que pretende usar la administración de Nicolás Maduro carece de avales científicos que lo respalden. Pónganse cómodos, que esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Bienvenidos sean todos y todas a nuestra edición número 140 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Quien les saluda una vez más, Luis David Miquelena desde este lado, y siempre un gusto darles la bienvenida a este condensado de información que traemos semanalmente para todos ustedes. Entramos en la semana 85 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela, y les recordamos que a partir de esta semana y hasta enero del 2022 ya no se va a aplicar el método 7x7 debido al decreto de flexibilización total que anunció Nicolás Maduro hace algunas semanas a partir del 1 de noviembre. Al momento de esta grabación, las cifras del coronavirus en el país se ubican de la siguiente manera: 402.407 personas contagiadas, 384.305 recuperadas satisfactoriamente y lamentablemente anunciamos la cifra de 4.836 personas fallecidas. Esto, vale la pena recordar, según los reportes que a diario emiten voceros del régimen madurista. Y vamos de inmediato a comenzar esta entrega visitando a nuestros amigos del portal El Pitazo, y el reportaje El Sol de Maracaibo se convierte en una alternativa ante la crisis eléctrica. En la capital del estado Zulia, algunos usuarios han optado por instalar sistemas solares fotovoltaicos para evitar los efectos de los cortes, el racionamiento y las fluctuaciones de electricidad a las que han sido sometidos desde hace muchísimos años en la entidad. La energía fotovoltaica transforma la radiación solar en electricidad por medio de paneles. De acuerdo a las empresas que están especializadas en el ramo, los paneles solares pueden oscilar entre los $1.200 hasta los $3.500. La periodista que se encuentra en la zona, Natalie Angulo, nos ofrece más detalles sobre esta información. Adelante, Natalie. Cada vez hay más usuarios en el estado Zulia interesados en buscar una alternativa para autogenerar su propia electricidad y no depender del servicio eléctrico que ofrece la estatal Corporación Eléctrica Nacional, Corpolet, que como sabemos viene prestando un servicio con fallas recurrentes, sobre todo en la región zuliana, que se convirtió en la cara más visible de la crisis eléctrica de Venezuela, donde solo entre septiembre y octubre se registraron 4 apagones generales. Pero son los sistemas de generación solar o fotovoltaicos los que están llamando la atención de estos usuarios, ya que les permite generar y almacenar electricidad solo con los rayos del sol y estar desconectados del sistema eléctrico nacional por el tiempo que el usuario así lo desee. La inversión es la que resulta poco atractiva inicialmente, porque es más alta que la compra de una planta convencional que funcione con combustible. Sin embargo, a mediano y largo plazo resulta más económica, porque este sistema le ofrece al usuario garantizar la electricidad pese a que exista un apagón prolongado como el que ocurrió en marzo de 2019, y así el usuario puede generar la electricidad por todos los días que desee, siempre y cuando los paneles solares reciban los rayos del sol. Natalia, un gusto darte la bienvenida a nuestro podcast. Espero que estés muy bien y obviamente, agradecido por este reportaje que nos habla de la resiliencia del zuliano definitivamente. Quiero hacerte un par de preguntas. ¿Es más práctico un equipo de paneles solares que una planta eléctrica? Hola Luis, un placer saludarte. Es un gusto estar acá contigo en el 3 en 1 y compartir con toda la audiencia. Bueno, sí, los sistemas de generación solar resultan más prácticos porque luego de instalado el sistema, los equipos son programados para que automáticamente se activen cuando ocurre un apagón o hay un racionamiento eléctrico. Ellos automáticamente comienzan a alimentar tu residencia con la electricidad que ya habían almacenado en baterías. Entonces no tienes que estar el usuario instalando el sistema cada vez que hay una falla o buscando combustible, como ocurre con las plantas convencionales que funcionan con gas, diésel o gasolina. Y cuéntame algo, ¿cómo funciona
Luna, y cuáles son los pros y los contras de estos paneles solares? Bueno, primero hay que saber que un sistema de generación fotovoltaico no solo son paneles solares, también se requieren reguladores, baterías e inversores, y la capacidad de estos equipos son los que definen la cantidad de energía que se pueda transformar y almacenar. El proceso es básico, es así: la energía proveniente del sol es recibida por los paneles solares y enviada hasta un regulador de carga, luego al inversor, que es donde se transforma la corriente y la almacena en baterías y se alimenta la vivienda. Los beneficios que vemos es que es una fuente de energía inagotable porque proviene del sol, es limpia, no genera ruido ni humo por la quema de combustible como las plantas eléctricas convencionales. No debes almacenar combustible en tu casa, que hoy resultan costosos y están muy escasos en Venezuela. El contra es la inversión, porque sí los precios son más altos que una planta eléctrica convencional, pero si se calculan los gastos por combustible o mantenimiento en un periodo determinado, la energía solar seguramente resultará mucho más barata. Hasta una futura oportunidad, Natalie. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a visitar a nuestros amigos del portal Tal Cual con el reportaje que lleva por título "Transportistas optan por endeudarse para mantener las unidades rodando". A través de créditos en dólares de cooperativas, los familiares y amigos responsables de unidades de transporte público han podido acceder a repuestos, lubricantes, cauchos y demás reparaciones en procura de seguir brindando el servicio a la gente. Pese a la resiliencia de algunos choferes, la oferta de transporte público se ha reducido en más de un 80% y la principal causa de deserción son las averías en las unidades. Nuestra compañera Luna Perdomo nos ofrece más detalles. Desde que los bancos dejaron de otorgar créditos y las jornadas de venta de repuestos, lubricantes y cauchos organizadas por Fontur se hicieron más esporádicas e insuficientes, los transportistas se vieron obligados a salir de circulación ante la falta de presupuesto y opciones crediticias que le permitieran mantenerse en las calles. Pero la dolarización de la economía venezolana lanza una nueva luz de esperanza entre los choferes para seguir rodando, pese a que se endeudan en dólares para mantener las unidades y cobran el pasaje en bolívares. Los estacionamientos donde se guardan las unidades de transporte público están llenos de vehículos con meses y hasta años accidentados, porque sus dueños no tienen el dinero para costear las reparaciones. Un transportista cuenta que trabajó reparando yates para poder pagar $1,500 y acondicionar su autobús. Otro chofer, dueño de una encaba que tiene más de un año accidentada, dice que necesita unos $2,000 para comprar los repuestos, pero no los tiene. Esa es la realidad de la mayoría de los choferes. En ese sentido, la ingeniera civil y especialista en diseño de carreteras, Celia Herrera, sostiene que en la actualidad conservar las unidades de transporte público se hace muy cuesta arriba, en la medida que el ingreso es reducido versus los costos de los bienes e insumos para hacer mantenimiento rutinario de cambio de aceite, revisión de frenos, revisión de motor, cambio de lubricante, presión de inflado de los cauchos, limpieza. Y de allí viene el deterioro progresivo. Las precarias condiciones del transporte público hacen que este sea insuficiente. O no hay recursos para mantener las unidades, o los choferes migraron a una actividad económica que deje mejores dividendos. La insuficiencia de la oferta se evidencia en las largas colas en las paradas, la gente colgando en las puertas de las unidades o todos apiñados dentro de los autobuses. Hola Luna, un gusto saludarte nuevamente. Bienvenida una vez más a nuestro podcast 3 en 1. ¿Cómo ha afectado la pandemia el tema del transporte colectivo? Hola Luis, un placer saludarte y a la audiencia de 3 en 1. Con relación a la interrogante de cómo la pandemia ha afectado el transporte público, te comento que con las restricciones de movilidad para evitar la propagación del coronavirus, la demanda bajó, pues son menos las personas que se movilizan y que utilizan el transporte público, y por ende es menor el número de unidades que las líneas tienen operativas. Sin embargo, hay que recordar que previo a la pandemia, en el sector transporte había una crisis, más o menos desde el año 2017, y desde ese entonces no ha habido una recuperación en esa materia. ¿Y es rentable realmente mantener una unidad que tienes que pagar los repuestos en dólares, pero tienes que cobrar el pasaje en bolívares? Sobre si es rentable mantener el transporte público en dólares y cobrar el pasaje en bolívares, la mayoría de los transportistas consultados dicen que ya no es rentable ni siquiera este oficio, pues nunca será un buen negocio pagar los gastos en divisas y cobrar los pasajes en bolívares. Los conductores coinciden en que por los momentos el transporte público no es rentable ni para los dueños de las unidades ni para los usuarios, pues la mayoría hace un esfuerzo por continuar operativos, pero pocos pueden mejorar la calidad del servicio y menos cobrando en bolívares.
Respecto a los costos de las tarifas, la ingeniero Celia Herrera recuerda que es muy baja para quienes prestan el servicio, pero muy alta para quien lo paga, porque el ingreso del sueldo mínimo no alcanza a ser suficiente ni siquiera para cubrir una semana de ida y vuelta en pasajes. Nos escucharemos nuevamente, Luna. Muchísimas gracias. Y esta semana vamos a cerrar visitando a nuestros amigos del portal runrun.es con un RR Plus que está bien interesante y es un tema que está en la boca de todos ahorita, y es el tema de la vacunación en niños venezolanos. Reiteran que prototipos cubanos carecen de aval científico. La Sociedad de Puericultura y Pediatría rechazó la pretensión del gobierno nacional de emplear la vacuna cubana en niños y adolescentes. Por su parte, el doctor Manuel Enrique Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, nos ofrece el siguiente dato. Escuchemos. Entonces, en ese sentido, Abdala es un candidato de vacuna, al igual que Soberana 2. Son candidatos de vacuna que han sido estudiados solo en Cuba y cuya información de esos estudios no está publicada en ninguna revista científica internacional, a diferencia de lo que pasa con el resto de las vacunas. Te hablaba, por ejemplo, Sinovac, y ellos publicaron recientemente sus estudios en niños. Abdala no tenemos ni siquiera los estudios en adultos. Y si no tenemos estudios en adultos, igual que el Soberana 2, publicado, menos aún en niños. Entonces, no tenemos respaldo científico de lo que han hecho y de lo que publican, ni ha sido revisado por pares, por expertos de otros países, por científicos de otros países que den aval a lo que ellos dicen. De acuerdo a cifras de la Organización Panamericana de la Salud, poco más de 6 millones de personas han recibido las 2 dosis de alguna vacuna en Venezuela. Nuestra compañera Yacari Prado nos tiene más detalles sobre este interesantísimo reportaje. Al igual que como ocurrió con la vacunación en mayores de edad, la metodología no está lo suficientemente clara por los momentos. Voceros del gobierno han dicho que en mayores de 12 años se utilizará la vacuna china de Sinopharm, que ha sido estudiada en ensayos clínicos de fase 1 y fase 2. Delcy Rodríguez comentó el pasado 25 de octubre que se habilitarán hasta 4.000 puntos para el desarrollo de este programa de vacunación en niños y adolescentes. Algunas instituciones educativas del país han sido alertadas sobre el comienzo de estos operativos y en ciudades como Maracay se ha reportado el inicio de la inmunización. Otras alcaldías de la Gran Caracas también han comenzado a notificar las instalaciones de vacunación para inmunizar a niños a partir de los 12 años. Los menores deben acudir acompañados de su representante legal y presentar su cédula de identidad. Sobre la intención de utilizar Soberana, el candidato a vacuna cubano, en niños de 2 a 12 años, se desconoce cuál será el procedimiento. La aspiración de las comunidades científicas del país es que el gobierno rectifique y desista de la aplicación de un producto experimental que no debería ser administrado en menores, ya que se desconoce si es seguro y si es eficaz. Bienvenida de nuevo, Yacari, qué gusto tenerte nuevamente en el podcast y saludarte una vez más. ¿Cuál es la vacuna recomendada para niños y adolescentes? Hola Luis, es todo un placer volver a saludarte a ti y a toda la respetada audiencia de 3 en 1. Tanto el especialista consultado para nuestro trabajo en Runrunes como la Academia Nacional de Medicina comentaron que de las vacunas contra el coronavirus disponibles en Venezuela, las que han sido estudiadas parcialmente en la población infantil y están siendo aplicadas en algunos países de Latinoamérica son las vacunas chinas, tanto la de Sinovac, cuyas dosis han llegado al país vía COVAX, como la vacuna china de Sinopharm, que está incorporada al plan de vacunación nacional desde que este comenzó, pero que se había venido utilizando en mayores de 18 años. Un punto a favor de este tipo de vacunas y su uso en menores es que están hechas a base de una tecnología conocida, la de virus inactivados, similar a la tecnología de otras vacunas que se usan ampliamente en menores, como las de la poliomielitis o el sarampión. En países como Argentina, Chile y Ecuador, estas vacunas chinas están siendo aplicadas a niños y adolescentes junto a otras vacunas como la de Pfizer, que ha sido probada en menores, pero que lamentablemente no ha sido adquirida por Venezuela. Es importante destacar que estos países han decidido inmunizar a niños y adolescentes porque ya han cubierto con protección vía vacunas a más del 50% de su población adulta. ¿Y cómo se procederá entonces a este tema de la vacunación de menores de edad en Venezuela? ¿Cuál es el método de convocatoria y de selección? La vacunación contra el coronavirus en niños y adolescentes es un tema que no ha estado exento de polémicas en el mundo. La conveniencia o no de inmunizar a un sector de la población que estadísticamente es el menos afectado por las complicaciones del COVID-19 y en el que se reportan pocos estudios sobre seguridad y efecto de las vacunas ha sido objeto de intenso debate.
La Academia Nacional de Medicina difundió el pasado 11 de octubre una serie de consideraciones sobre la necesidad de basar en ciencia y no en política la vacunación contra el coronavirus en los grupos menores de edad en el país, ante la posibilidad de que se usaran en estas poblaciones los fármacos experimentales traídos de Cuba, como había insinuado el gobernante Nicolás Maduro en varias ocasiones. El pasado 22 de octubre, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó que el gobierno espera usar el prototipo cubano Soberana en los niños menores de 12 años, un anuncio controversial que ha activado las alarmas en la comunidad científica. La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría enfatizó que no se pueden administrar medicamentos o productos biológicos de los que no se tenga información avalada por publicaciones científicas reconocidas o por instituciones dedicadas para tal fin. También reiteró que las candidatas vacunales cubanas carecen de aval para su uso en la población general y que tampoco han sido estudiadas si son seguras o eficaces en la población infantil. La sociedad recomendó vacunar a los niños y adolescentes venezolanos contra el COVID-19 con inyecciones ya conocidas y aprobadas por instituciones científicas internacionales. Otros especialistas advierten que en un país en donde apenas 21% de la población tiene un esquema completo de 2 vacunas contra el COVID-19, quizás sea prematuro pensar en vacunar a los menores de edad. Qué gusto tenerte nuevamente por acá, Jackie. Nos escuchamos en una futura oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, señoras y señores, querida audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana y como todas las semanas les pido que si el contenido les pareció relevante nos ayuden a llegar a muchísima más gente y lo que deben hacer es muy sencillo, compartir el enlace. Estamos en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos en la plataforma de videos YouTube. Recuerda que mientras más información tengamos, mayor poder vamos a tener. Nuestra invitación, a pesar de que este tema de la flexibilización va a ser hasta los primeros días de enero, es a que te sigas cuidando. Si no tienes que salir de tu casa, quédate en ella y si debes salir, recuerda llevar doble tapabocas, gel antibacterial, alcohol, lavarte las manos constantemente con agua y con jabón y evitar tocar tu cara. Cuidarte es cuidar de los tuyos. Evitemos juntos la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Yanely Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Les acompañó una vez más Luis David Miquilena. Nos escuchamos en la primera semana de noviembre, es decir, la próxima semana. Hasta luego.